Hechos capítulo 21, 18 hasta el 22, 19, pero les digo, ese es el pasaje que voy a tocar hoy en toda la predicación, pero ahorita solamente voy a leer unos cuantos versículos, voy a leer a partir del versículo 26 hasta el versículo 36. Y miren, hermanos, ahorita que voy a leer esto, quiero que pongan atención. Quiero que pongan atención porque ya hace unos domingos yo prediqué un sermón que titulé Rendidos ante Mamón. No sé si ustedes lo recuerdan. Rendidos ante Mamón, y yo hablaba en aquella predicación acerca de aquel evento que ocurrió en Éfeso, cuando Pablo fue a predicar, fue a compartir el evangelio de la palabra de Dios, y entonces, como se les empezó a acabar el negocio a los que vendían ídolos, vendían a los templecitos de la diosa Diana de los Efesios, entonces Demetrio, que era como el cabecilla de todos estos, el platero, que trabajaban con él varios orfebres, entonces Demetrio va y les dice, ¿saben qué? Miren, lo que Pablo está predicando va en contra de nuestro negocio. Se nos está acabando el negocio por lo que Pablo está predicando. Entonces la palabra de Dios que se armó un gran disturbio. Entonces, si ustedes recuerdan quizás un poquito en aquella ocasión, aquella historia, se van a dar cuenta que lo que voy a leer ahorita casi encaja, casi es lo mismo entre el uno y lo otro. Entonces, inclusive ustedes lo pueden luego en sus casas volverlo a comparar. Comparen lo que pasó en Éfeso y comparen aquí lo que está pasando en Jerusalén. En aquella ocasión fueron los efesios, en esta ocasión van a ser los judíos. Pero pongan atención, pues, hermanos, y si no, pueden ir a la predicación en YouTube otro día, la escuchan, Rendidos ante Mamón, para que se den cuenta cómo están un poco conectadas estas dos historias. Dice la palabra de Dios, versículo 26. Así que al día siguiente, Pablo fue al templo con los otros hombres, y ya comenzando el ritual de la purificación, anunció públicamente la fecha en que se cumpliría el tiempo de los votos, y se ofrecerían sacrificios por cada uno de los hombres. Cuando estaban por cumplirse los 7 días del voto, unos judíos de la provincia de Asia vieron a Pablo en el templo e incitaron a una turba en su contra. Lo agarraron mientras gritaban, hombres de Israel, ayúdenos. Este es el hombre que predica en contra de nuestro pueblo en todas partes y les dice a todos que desobedezcan las leyes judías. Habla en contra de nuestro templo y hasta profana este lugar santo llevando a gentiles adentro. Pues más temprano ese mismo día lo habían visto en la ciudad con Trófimo, un gentil de Éfeso, y supusieron que Pablo lo había llevado al templo. Toda la ciudad fue estremecida por estas acusaciones y se desencadenó un gran disturbio. Agarraron a Pablo y lo arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas detrás de él. Cuando estaban a punto de matarlo, le llegó al comandante del regimiento romano la noticia de que toda Jerusalén estaba alborotada. De inmediato el comandante llamó a sus soldados y oficiales y corrió entre la multitud. Cuando la turba vio que venían el comandante y las tropas, dejaron de golpear a Pablo. Luego el comandante lo arrestó y ordenó que lo sujetaran con 2 cadenas. Le preguntó a la multitud quién era él y qué había hecho. Unos gritaban una cosa y otros otra. Como no pudo averiguar la verdad entre todo el alboroto y la confusión, ordenó que llevaran a Pablo a la fortaleza. Cuando Pablo llegó a las escaleras, la turba se puso tan violenta que los soldados tuvieron que levantarlo sobre sus hombros para protegerlo. Y la multitud seguía gritando desde atrás, mátenlo, mátenlo. ¿Se dieron cuenta que hay muchas similitudes en las dos historias? Si pusieron atención, hermanos, a los detalles de esta historia, es muy similar a la historia que vimos en Hechos capítulo 19, cuando Pablo estuvo ahí en Éfeso y causó un disturbio entre los gentiles. Las dos historias son bastante similares. En las dos historias hay un disturbio masivo que, según el texto, llena toda la ciudad. Toda la gente, toda la ciudad está como loca. Las dos historias o los dos disturbios son iniciados por personas de Asia, por gente de Asia. En este caso son judíos que venían de la región de Asia. En aquel momento eran los plateros que pertenecían a Éfeso, que pertenecían allá a Asia. En ambas historias, el origen de la pelea, el origen de los disturbios, es un origen religioso y económico. Por un lado se está atacando, o piensan ellos que Pablo está atacando a Diana y a los Efesios, y por otro lado aquí los judíos piensan que Pablo está atacando la cuestión de los judíos, la parte del Antiguo Testamento, de obedecer la ley de Moisés y todas estas cosas. Entonces un origen religioso y un origen también económico. En ambos casos la multitud está confundida y muchos no saben ni por qué están ahí, pero están ahí en el alboroto. En ambos casos, Pablo quiere hablar con la multitud, solamente que ahí en Éfeso los hermanos le dijeron, no vayas, Pablo, porque las cosas están muy feas, pero aquí a Pablo se lo dejan hablar en este lugar. Pero en las dos ocasiones Pablo desea hablar con la multitud. En ambos casos intervienen las autoridades romanas, en los dos.
En ambos casos hay gritos repetitivos y amenaza también de violencia. Hermanos, y cuando Lucas hace esto, Lucas lo hace con intención. O sea, Lucas no hace esto al azar. Sabemos que Dios está inspirando a Lucas a escribir el texto sagrado, pero también Lucas está poniendo parte de su creatividad y está haciendo esto con toda la intención. Para que nos demos cuenta, hermanos, nosotros como cristianos, que el fanatismo religioso no es el camino del cristianismo. He titulado esta predicación Siguiendo las pisadas del Maestro. El fanatismo religioso no es el camino del cristianismo. Y quiero que dejar eso bien en claro. El fanatismo religioso no es el camino del cristianismo. Y voy a explicar qué es eso. Ahora mismo, hermanos, estamos en medio de una guerra que se inicia por motivos religiosos. Porque un país cree que tiene que adueñarse de la tierra de otro país. Hermanos, pero Dios no nos ha llamado a nosotros, los cristianos, ni a ningún otro pueblo a conquistar una tierra. Dios nos ha mandado Dios nos ha llamado a conquistar corazones por medio del Evangelio. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Dios nos ha llamado a nosotros, como sus hijos, a conquistar corazones, no conquistar pedazos de tierra. El camino del cristianismo, hermanos, no es el del fanatismo religioso. Ese no es el camino del cristianismo. Jesucristo dijo en Mateo capítulo 10, versículo del 24 al 28, el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo es más que su señor. Los discípulos, pongan atención a este versículo 25, los discípulos deben de parecerse a su maestro. Y los esclavos deben de parecerse a su amo. Si a mí, dice Jesús, si a mí, el amo de la casa, me han llamado Belcebú, a los miembros de mi casa los llamarán todavía con nombres peores. Así que no tengan miedo de aquellos que los amenazan, pues llegará el tiempo en que todo lo que está encubierto será revelado y todo secreto se dará a conocer a todos. Lo que ahora les digo en la oscuridad, grítenlo por todas partes cuando llegue el amanecer. Lo que les susurro al oído, grítenlo desde las azoteas para que todos lo escuchen. No teman, dice Jesús. No teman a los que quieren matarles el cuerpo, porque no pueden tocar el alma. Teman solo a Dios, quien puede destruir tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Gracias, Señor, por este momento, Padre. Gracias, Señor, por tu palabra. Háblanos, Padre, a través de ella. Instrúyenos, Señor. Sé tú nuestro Maestro y transforma, Padre, nuestros corazones. Te lo suplico, Dios, en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, debo confesar que en ocasiones cuando me estoy preparando para una predicación, hay pasajes de la Biblia que me golpean a mí en lo personal. Y entiéndame cuando digo que me golpean a mí. Entiéndame que me estoy refiriendo a que la palabra de Dios me habla específicamente a mí, y no en el sentido de que no les hable a ustedes también, sino que en realidad ese pasaje es como si Dios me estuviera diciendo, Jorge, hay cosas también que tú tienes que cambiar en tu vida. No crean que solamente yo vengo y les predico aquí como que ustedes lo tienen que hacer. Al primero que le habla la palabra de Dios es a mí. Y este es precisamente uno de esos pasajes. Es uno de esos pasajes porque vamos a ver, hemos estado viendo la vida de Pablo a través del libro de Hechos, y cuando vemos el ejemplo de Pablo, yo me siento tan chiquito a su lado. Digo, me empiezo yo a preguntar a mí mismo, ¿amaré yo tanto a mi Dios como lo amaba Pablo? ¿Estaré dispuesto yo a dar mi vida a Dios así como la dio Pablo también? Me hace compararme, yo sé que decimos siempre, no es bueno compararse, pero yo veo más a Pablo como un ejemplo, como un modelo. Y me gusta, ¿verdad? De alguna manera, porque de alguna manera nos hace evaluar la palabra de Dios para que reconozcamos que necesitamos todavía comprometernos más con Dios. Cuando Jesucristo, hermanos, dijo estas palabras ahí en Mateo capítulo 10, Jesucristo les estaba diciendo a sus discípulos, aquellos que se identifican como sus hijos de Dios, es decir, yo soy un hijo de Dios, yo soy un discípulo de Cristo, yo soy un cristiano. Aquellos que dicen, yo soy un discípulo, dice Jesús, los discípulos deben de parecerse a su maestro. No dice pueden, no dice si quieren. Jesucristo claramente dice, los discípulos, versículo 25, los discípulos deben parecerse a su maestro.
Los discípulos deben parecerse a su maestro. Y en este mundo, hermanos, dice Jesucristo, que está dominado por el príncipe de los demonios, el camino del discípulo incluye amenazas, incluye privaciones, incluye insultos, incluye acusaciones y otras cosas más. Pero Jesucristo dice que el Hijo de Dios no debe temer, dice, pero no deben de temer a aquellos que les quieren lastimar a ustedes el cuerpo. Dice, no deben de temer a ellos, porque ¿saben qué? Dice Jesús, no tienen ningún poder contra su alma. Pueden acabar con su cuerpo, pero no pueden hacer nada con su espíritu. Dice Jesucristo, no les tengan miedo a esos que pueden acabar con su cuerpo, pero no pueden hacer nada contra el espíritu. Dice, lo que sí deberán de hacer, dice Jesucristo, es temer a Dios, porque Él puede destruir tanto el cuerpo como el alma en el infierno. Jesucristo está diciendo, por encima de todo, no temas a los hombres, teme a Dios. Teme a Dios. Hermanos, estas palabras las dijo Jesús refiriéndose a que vendrían tiempos en la historia de la humanidad en que ser identificado con Cristo va a ser una cuestión de vida o muerte. Jesucristo estaba diciendo estas palabras en ese contexto. ¿Saben qué? Van a sufrir muchas persecuciones por ser mis discípulos. En ese contexto lo estaba diciendo Jesús. Hermanos, la primera de estas muchas persecuciones se dio en los inicios de la iglesia cristiana que vimos ahí en Hechos capítulo 8, donde los cristianos de Jerusalén tuvieron que salir huyendo. Dejaron sus casas, dice la palabra de Dios que solamente se quedaron los apóstoles ahí en Jerusalén y unos cuantos cristianos más, pero la mayoría tuvo que salir huyendo porque los querían matar. Entonces, es una persecución que ellos sufrieron. Y conforme hemos ido avanzando en el libro de Hechos, hemos visto de otras persecuciones y hemos visto a los apóstoles de Dios, a los apóstoles de Jesús, sufriendo por causa del evangelio. Pedro encarcelado, Jacobo asesinado. Hemos visto que esos primeros cristianos enfrentaron una persecución en la que su vida estaba en riesgo. Pero yo no sé, hermanos, si ustedes lo han notado, o yo no sé si ustedes lo han ido percibiendo en la manera en la que vamos leyendo el libro de Hechos, en que cuando hemos hablado de estas cosas, los discípulos de Jesús no responden la violencia con más violencia. ¿Se han dado cuenta de eso? No responden la violencia con más violencia, no amenazan, no atacan, no insultan. Los discípulos de Jesús eligen un camino diferente, un camino distinto. Ahorita cantábamos, elegiste la cruz. Satanás se le presentó a Jesús en los inicios de su ministerio y lo tentó en 3 ocasiones distintas. En una de esas le dijo, ¿sabes qué? Todo esto te daré. Porque Satanás decía, esto es mi reino. Todo lo que tú ves aquí me pertenece. Presidentes, ricos, lo que tú quieras, todo esto me pertenece. Tierra, todo esto es mío. Todo esto te daré si postrado me adorares. Jesucristo pudo haber elegido ese camino, pero eligió el camino de la cruz. Eso nos indica a nosotros que nosotros como discípulos de Jesús también tenemos que elegir un camino distinto. Somos sus discípulos, hermanos. Los discípulos de Jesús siguen las pisadas del Maestro, aunque eso implique sufrir en este mundo. Lo hacemos por elección, no por imposición. Lo hacemos porque Dios nos ha mostrado su amor al enviar a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros en la cruz. Y elegimos seguir el camino de Jesús. Hermanos, cuando Lucas escribe Hechos, intencionalmente selecciona episodios de la vida de Pablo para que veamos que Pablo, como buen discípulo de Jesús, siguió las pisadas del Maestro. Hay muchas similitudes. Hay muchas similitudes entre la vida de Pablo y la vida de Jesús. Y Lucas intencionalmente pone todos estos detalles aquí para que veamos que Pablo eligió seguir las pisadas del Maestro. Mira, pon atención. Y si quieres tomar nota, puedes tomar nota. Fíjense bien. Ambos van camino a Jerusalén. Tú puedes ver la historia de Jesús en los evangelios y te vas a dar cuenta que Jesucristo, hay un momento en el que dice, ¿sabes qué? Tengo que ir a Jerusalén. Y van sus discípulos junto con Jesús. Entonces, ambos van determinadamente hacia Jerusalén, a pesar de conocer el sufrimiento que les espera. Eso lo hemos visto en Pablo, pero tú puedes leer la historia de Jesús en los evangelios y te vas a dar cuenta que también Jesucristo hace lo mismo. De hecho, en el evangelio de Marcos, Jesucristo en 3 ocasiones, mientras van camino a Jerusalén, le dice a sus discípulos, escuchen, el Hijo del Hombre va rumbo a Jerusalén, donde lo van a amarrar, donde lo van a crucificar, donde lo van a matar, donde lo van a escupir, donde lo van a golpear. Todas estas cosas, Jesucristo le dice a sus discípulos, saben que vamos a Jerusalén y esto me va a pasar a mí.
Jesucristo sabía lo que le esperaba en Jerusalén. Y Pablo dice aquí en Hechos, lo estuvimos viendo la semana pasada, Pablo dice, el Espíritu Santo me está llevando a Jerusalén, no sé lo que me espera, pero el Espíritu Santo me está diciendo que viene sufrimiento para mí. Entonces los dos sabían que tenían que ir a Jerusalén y los dos sabían que les esperaba sufrimiento en Jerusalén. Tres veces los dos hablaron de su sufrimiento. Los dos, 3 veces hablaron de su sufrimiento. Inicialmente los dos son bien recibidos en Jerusalén, lo reciben bien, ¿se acuerdan de Jesucristo? La entrada triunfal a Jerusalén, pero después lo mataron. Pablo también aquí llega y llega bien a Jerusalén, lo reciben bien, pero después lo encarcelan. Entonces ambos son bien recibidos cuando llegan a Jerusalén y ambos van al templo en cuanto llegan a Jerusalén. Ambos fueron arrestados sin causa, fueron acusados por falsos testigos, fueron golpeados en el Sanedrín, fueron víctimas de un complot para matarlos y en ambos los judíos gritan, mátenlo, mátenlo. Los dos tuvieron 5 juicios distintos y en 3 ocasiones fueron declarados inocentes. No hallo en él ningún delito. No hallo en esta persona nada por qué tengamos que acusarlo. 3 ocasiones distintas, Jesucristo y Pablo fueron declarados inocentes. Ambos defendieron la resurrección de los muertos ante el Sanedrín. Ambos fueron persuadidos por sus amigos de no continuar. A Pablo le decían, no vayas a Jerusalén. Y Pablo dice, ¿por qué me dicen esto? Yo tengo que ir, yo estoy dispuesto a ir a Jerusalén y morir por mi Señor Jesús. Ambos, ¿verdad? Ambos fueron persuadidos de que no continuaran con este viaje. Ambos fueron rechazados por su pueblo, por sus paisanos, por los judíos. Ambos fueron entregados por los judíos a los gentiles. Hermanos, el paralelismo o las similitudes son reales y también son intencionales. Con esto, Lucas quiere enfatizar que el verdadero discípulo de Jesús sigue sus pisadas. El discípulo de Jesús sigue las pisadas del Maestro. Hermanos, yo sé que es verdad. Yo sé que es verdad, ¿verdad? Eso es una realidad histórica que nosotros no podemos negar. Es verdad que las persecuciones contra el cristianismo aumentan o disminuyen en el tiempo y varía geográficamente. Ahorita nosotros no estamos siendo perseguidos aquí, ¿o sí? O sea, que sea una cuestión de vida o muerte. Nos pueden quizás perseguir ideológicamente, pero no de vida o muerte. Pero hay otras personas en otros lugares del mundo, cristianos, que ellos sí, decir que son cristianos es cuestión de vida o muerte. Entonces las persecuciones aumentan o disminuyen en el tiempo y varían geográficamente. No es una persecución a nivel mundial, aunque según entendemos en las Escrituras, conforme nos vayamos acercando al final de los tiempos, la persecución se volverá algo que sea más mundial. Va a involucrar entonces a todo el cristianismo. Pero entonces, hermanos, hay algo en este pasaje que me invita a reflexionar a mí sobre mi fe y que yo quiero compartir contigo. Cuando venga el tiempo de la persecución, me lo pregunto a mí mismo yo esto. Cuando venga el tiempo de la persecución, ¿me mantendré fiel al Señor? ¿Soy en realidad un verdadero discípulo de mi Señor o soy un embustero? ¿Es mi fe auténtica o es mi fe falsa? Es difícil saber esto cuando vivimos tiempos de libertad religiosa. Yo me alegro de que no suframos persecución por nuestra fe, porque podemos estar en paz. Lo debemos de ver como una bendición de Dios, hermanos, pero es una bendición de Dios temporal. Pero mientras tanto, entonces, ¿cómo puedo saber si yo estoy siguiendo las pisadas del Maestro? Porque no me están persiguiendo, ¿me estoy explicando? ¿Cómo puedo saber entonces yo, como hijo de Dios, si en realidad yo estoy siguiendo las pisadas del Maestro, hermanos? Yo creo que podemos ir un poco más hacia el fondo, hacia el interior de la vida de Pablo, para descubrir qué es lo que lo impulsaba a seguir las huellas de Jesús, qué es lo que lo impulsaba. Y te vas a dar cuenta que detrás de todo está el amor. Si tú puedes en realidad reflejar en tu vida el amor de Cristo, significa que estás siguiendo las pisadas del Maestro. Aunque no estés sufriendo persecución. Pero si tú estás reflejando, produciendo el amor que Cristo produce en ti, significa que estás siguiendo las pisadas del Maestro. Dice Pablo en 2 Corintios 5:14, el amor de Cristo nos constriñe. Esa es la versión Reina Valera del 60. El amor de Cristo nos constriñe. El amor de Cristo nos domina. Nueva Biblia Viva. El amor de Cristo nos controla, Nueva Traducción Viviente. El amor de Cristo nos obliga, Nueva Versión Internacional. El amor de Cristo nos impulsa,
Reina Valera actualizada. El amor de Cristo nos lleva a actuar así, Reina Valera contemporánea. Pablo está diciendo que todo lo que nosotros producimos como cristianos es impulsado por el amor de Cristo en nosotros. El amor de Cristo nos impulsa a ser así, el amor de Cristo nos controla, el amor de Cristo nos obliga. Entonces, hermanos, aunque en estos momentos tu fe no pueda ser probada por una persecución religiosa, tú sí puedes evaluar tu fe en base al amor que produce. Porque si Cristo vive en ti, producirás amor, porque Dios es amor. Y el amor se manifiesta en acciones tangibles. Aunque en estos momentos tu fe no pueda ser probada por una persecución religiosa, tú puedes evaluar tu fe en base al amor que produce tu fe. Porque si Cristo vive en ti, producirás amor, porque Dios es amor. Y el amor se manifiesta en acciones tangibles que se pueden ver. Entonces, el camino del discípulo es un camino del amor. Y eso es lo que vemos en la vida de Pablo en este pasaje. Sé que en esta ocasión no voy a tocar el texto como en otras ocasiones, pero lo que voy a decir se van a dar cuenta ustedes que está detrás del texto. A lo mejor no está tan en la superficie, pero si lo leemos con cuidado y entendemos el contexto, se van a dar cuenta de que es así. En primer lugar, hermanos, cómo es que Pablo mostraba este seguir el camino del maestro. En primer lugar, Pablo amaba a los perdidos. ¿Tú quieres saber si estás siguiendo las pisadas del maestro? ¿Cómo está tu amor por los perdidos? ¿Cómo está tu amor por la gente que no lo conoce? Dice su palabra, versículo 37, cuando estaban por llevarlo adentro, Pablo le dijo al comandante, ¿puedo hablar con usted? ¿Hablas griego? Le preguntó el comandante sorprendido. ¿No eres tú el egipcio que encabezó una rebelión hace un tiempo y llevó al desierto a 4,000 miembros del grupo llamado los asesinos? No, contestó Pablo. Soy judío y ciudadano de Tarso de Cilicia, que es una ciudad importante. Por favor, permítame hablar con esta gente. El comandante estuvo de acuerdo y entonces Pablo se puso de pie en las escaleras e hizo señas para pedir silencio. Pronto un gran silencio envolvió a la multitud y Pablo se dirigió a la gente en su propia lengua, en arameo. Hermanos y estimados padres, dijo Pablo, escuchen mientras presento mi defensa. Y cuando lo oyeron hablar en el idioma de ellos, el silencio fue aún mayor. Hermanos, Pablo tenía varias razones por las que él quería ir a Jerusalén. Es verdad que el Espíritu Santo lo estaba impulsando, ya lo vimos nosotros, pero a su vez, Pablo tenía un propósito que él quería cumplir. Él tenía que cumplir con su llamado, lo que Dios le había llamado a él a hacer. Entonces, Pablo, en su llamado, él entendía que Dios le había dado el propósito de compartir el evangelio con los judíos, que es su pueblo, es su gente, sus paisanos. Pablo decía, yo tengo que compartir el evangelio a mi pueblo. Son mis hermanos de sangre. Porque ¿saben por qué? Porque Pablo los amaba. Pablo amaba a su pueblo, Pablo amaba a los judíos, Pablo se sentía un judío. Por esa razón, hermanos, siempre que Pablo llegaba a una nueva ciudad, ¿qué era lo primero que buscaba? Una sinagoga. Siempre que Pablo llegaba a una ciudad, lo primero que buscaba era una sinagoga, el lugar de la reunión de los judíos, porque sabía que Dios les había revelado a ellos el Antiguo Testamento y ahora quería decirles que las promesas de Dios a Israel se cumplen en Jesucristo. Pablo quería decirles, ¿saben qué? Ya no tenemos que esperar el Mesías ya vino, el Mesías es Jesucristo. Tenemos que poner nuestra confianza en Él. Jesucristo cumple todos los sacrificios, Jesucristo cumple todas las promesas. Pongamos nuestra fe y nuestra confianza en Jesucristo porque Él es el camino al Padre. Entonces Pablo tenía este amor por los judíos y siempre iba a las sinagogas para predicarles de eso. Y hermanos, en Hechos 20:16 leemos que Pablo decía, se apresuraba, dice el texto, se apresuraba a llegar a Jerusalén y de ser posible para el festival de Pentecostés. Pablo quería llegar a Jerusalén antes del festival del Pentecostés, porque en la fiesta del Pentecostés, que es el final de la Pascua, era cuando había más judíos en Jerusalén. Entonces cuando Pablo dice, yo necesito llegar a Jerusalén antes de que acabe la Pascua, es porque Pablo está pensando estratégicamente. Es cuando hay más judíos y yo quiero compartir el evangelio ¿con quién? Con mis hermanos los judíos. Hermanos, Pablo sabía que los judíos, así como los gentiles, necesitan reconocer que Jesucristo es el Señor. Si Pablo creyera, escúcheme bien, si Pablo creyera que los judíos son salvos por, como algunos dicen, ser el pueblo elegido, toda esta evangelización en las sinagogas y en Jerusalén no tendrían sentido. No tendría sentido soportar el rechazo de los judíos. Imagínense ustedes, si a Pablo cada vez que va a la sinagoga le escupen, lo rechazan, lo insultan, lo golpean, le gritan. Si Pablo creyera que ellos son un pueblo elegido y que ya no necesitan escuchar de Cristo, ¿para qué hacer esto?
¿Para qué exponerse a todos estos ataques? Pero como Pablo sabe que los judíos están perdidos si no reconocen a Cristo, entonces Pablo es por amor a ellos, a su salvación, que se expone a todo este sufrimiento para salvar a algunos. Porque Pablo reconoce que ellos necesitan de Jesús, así como también los gentiles. Pongan atención, hermanos, a lo que dice Romanos, capítulo 9. Dice lo siguiente, Pablo está hablando ahí en Romanos, capítulo 9. Verdad, digo en Cristo, dice Pablo, y no miento. Y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Y escuchen el versículo 2, porque Pablo dice lo siguiente, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque yo desearía ser maldito, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes, según la carne, si eso pudiera salvarlos. Pablo dice en Romanos, tengo un dolor que me atraviesa el corazón, un dolor continuo, tengo un pesar constante por mis hermanos de sangre, los judíos. Y luego Pablo dice, si hubiera la posibilidad de intercambiar mi vida por la de ellos, así como Moisés en el Antiguo Testamento, que dijo, Señor, si vas a quitarlos, quítame también a mí y sálvalos a ellos. Y eso es como lo ama a Pablo. Dice que a mí me mande el Señor al infierno, pero que los salve a ellos. Pero dice Pablo, sé que eso no es posible, pero si fuera posible, lo haría para salvarlos. Y luego Pablo, leyendo el Antiguo Testamento, dice en el versículo 27, dice, con respecto a Israel, el profeta Isaías clamó, aunque los hijos de Israel son tan numerosos como la arena a la orilla del mar, solamente un remanente se salvará. Solamente un remanente, hermanos, se va a salvar. Solamente un remanente de los judíos y solamente un remanente de los gentiles. Solamente aquellos que pongan su confianza en Jesucristo como su Señor y su Salvador. Pero se dan cuenta del dolor que atravesaba Pablo en su corazón por sus hermanos los judíos. Pablo buscaba cualquier oportunidad para evangelizar a los judíos por dos razones. Porque estaban perdidos y porque eran su pueblo, eran sus hermanos. Por eso, a pesar de que lo acababan de golpear, si lees el texto, lo acababan de golpear a Pablo, querían matarlo. Lo metieron al templo, cerraron las puertas, comenzaron a golpearlo, pero como llegó el comandante romano, entonces lo tuvieron que soltar. Fíjense, acababan de hacerle eso a Pablo. Entonces sacan a Pablo y Pablo le dice al comandante, déjame hablar con ellos. Déjame hablar con ellos. Y entonces les comienza a hablar en su propio idioma, en el arameo. Y tú puedes leer el capítulo 22 en tu casa, léelo. Y te vas a dar cuenta que Pablo no los amenaza. No los amenaza por lo que le acaba de pasar. No los insulta, no les reprocha, no les grita. Simplemente Pablo les comparte su testimonio. Y dice, ¿saben qué? Yo era uno de ustedes. Pablo les dice, yo era uno de ustedes. Yo fui criado bajo un importantísimo maestro judío, Gamaliel. Y era un observante religioso de las leyes judías. Yo guardaba todas las tradiciones. Yo superaba a muchos de mi generación en ser un obediente de las leyes judías. Pablo les dijo, yo soy uno de ustedes. Inclusive también perseguía cristianos. Si lo saben los sumos sacerdotes. Yo les venía y les pedía cartas a ellos para ir a perseguir cristianos y meterlos a la cárcel y asesinarlos. Pero dice Pablo, pero una vez que iba camino a Damasco, Jesucristo se me apareció y me mostró su voluntad. Podemos ver entonces, hermanos, que fíjense bien, que a pesar de echarse de enemigo a los judíos por el evangelio, Pablo nunca dejó de buscarlos porque sabía que estaban perdidos sin Cristo. Y también hizo lo mismo con los gentiles, hermanos, como con los gentiles de Éfeso, que rechazaron el evangelio porque se les estaba acabando el negocio de los ídolos. Pero Pablo nunca dejó de evangelizar a los gentiles también porque amaba a los perdidos. Yo recuerdo una ocasión, hermanos, y esto yo lo digo no con orgullo, lo digo con dolor. Yo estaba como en la preparatoria. ¿Qué son la preparatoria? Como 15, 16 años, ¿no? Algo así. ¿Sí, no? 16, porque a la universidad entra uno a los 18. Como 16, 17 años por ahí.
yo estaba haciendo mis prácticas en un taller de tornos y fresadores y esas cosas. Y recuerdo que yo estaba ahí, estaba trabajando, estaba haciendo mis prácticas como estudiante, y había ahí algunas personas, y me dijeron, oye Jorge, ¿tú tomas? Y dije, no, no tomo. Y me empezaron a hablar de otras cosas que ustedes no quiero mencionarlas aquí. Tú haces esto, tú esto, tú esto. Y dije, no, soy un cristiano. Me querían invitar, pero obviamente. Se burlaron de mí, se empezaron a burlar de mí, me empezaron se empezaron a burlar muy fuerte de mí. Yo me empecé a enojar por dentro, bastante por dentro. Y recuerdo que lo único que les dije a ellos, les dije, bueno, tú te metes conmigo, pero no sabes quién está de mi lado. Y el Señor se va a vengar de mí. Fue lo que les dije. Tiempo después, como unos 2 años después, me topé con alguien que trabajaba ahí. Yo ya no trabajaba ahí, por supuesto. Y le pregunté por ellos. Le dije, oye, ¿qué pasó con él y con esta persona? No, pues se los agarraron haciendo algo que no debían en una parte de la empresa. Dice, y los corrieron y ahorita andan muy mal ellos. Y yo me sentí mal porque de alguna manera dije, ¿por qué? ¿Por qué reaccioné de esa manera? ¿Por qué reaccioné con enojo y con enfado? Yo lo entiendo, ¿verdad? Que como seres humanos tenemos estas reacciones. Pero lo que encontramos en la vida de Pablo es una reacción completamente distinta. Porque se han burlado de Pablo, lo han golpeado, y Pablo no los maldijo. Y yo sí los maldije a ellos. Y yo sé, ¿verdad? Dije, bueno, ya después con más tiempo con el cristianismo crecí y dije, bueno, eso no es algo que un cristiano debería de tener en su corazón. Deberíamos entregarle a Dios todas esas batallas y que Él se encargue. Nuestro deber como cristianos es bendecir a las personas, porque ellos están ciegos sin Cristo. Hermanos, Jesucristo, el Hijo de Dios, fue enviado por el Padre por amor al mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Padre envió a su Hijo por amor. Así que, hermanos, podemos terminar este primer punto evaluando nuestra fe. ¿Qué tanto amas a los perdidos? ¿Qué tanto amo a los perdidos? Mis obras muestran que busco intencionalmente que otros conozcan a Dios por medio de Jesús. Ahora mismo no me persiguen por ser cristiano, no me matan, quizás algunos me insulten o se burlen de mí, pero esas cosas nos esperan en este mundo a pesar de ser impulsados por el amor hacia ellos. ¿Qué tanto amo yo a los perdidos? Estoy siguiendo las pisadas del Maestro. Hermanos, estamos anunciando un evento con motivo del Día del Niño porque queremos dar testimonio en este lugar acerca de Dios. Mostrar amor al mundo, compartirles el Evangelio. Queremos mostrar, ¿verdad?, ese amor a los perdidos. Hemos pedido donaciones, hemos pedido voluntarios, porque para seguir las pisadas del Maestro hay que amar a los perdidos. Así que yo te invito, que el Señor ha puesto en tu corazón, acércate con el hermano Pablo, que vamos a hacer esa actividad porque queremos mostrar aquí el amor de Dios hacia los perdidos. Es una oportunidad para demostrar que tu fe, que tu confianza en Dios es una fe verdadera, es una fe auténtica. Entonces Pablo amaba a los perdidos, es el camino del discípulo, amar a los perdidos. Número 2, amar a la iglesia. Amar a la iglesia, amor por la iglesia. ¿Qué es lo que hace un seguidor de Jesucristo? Ama a la iglesia. Dice el versículo 17, cuando llegamos, los hermanos de Jerusalén nos dieron una calurosa bienvenida. Al día siguiente, Pablo fue con nosotros para encontrarnos con Santiago y todos los ancianos de la iglesia de Jerusalén estaban presentes. Y después de saludarlos, Pablo dio un informe detallado de las cosas que Dios había realizado entre los gentiles mediante su ministerio. Hermanos, ya dijimos que uno de los propósitos que impulsaban a Pablo a ir a Jerusalén era evangelizar a los judíos, a los perdidos. En un momento en el que muchos judíos estaban ahí en Jerusalén por el Pentecostés y por la Pascua. Pero había una razón más por la cual Pablo quería ir a Jerusalén. Mientras Pablo estaba haciendo su viaje misionero, compartía con ellos la necesidad que estaban pasando los cristianos de Jerusalén. Yo platiqué de esto el domingo pasado. Los cristianos de Jerusalén estaban sufriendo escasez económica porque al dejar el judaísmo dejaban todas estas redes de apoyo y entonces empezaban a sufrir económicamente. Y entonces Pablo iba recolectando esta ofrenda económica para entregar a la iglesia de Jerusalén. Y aquí, hermanos, cuando Pablo viene con esta ofrenda, Pablo tiene una doble intención, hermanos. Por un lado, Pablo en realidad
quiere ayudar a los necesitados, a los pobres, a los que están atravesando por dificultades económicas. Pablo quiere hacer esto. Pero también quería que los cristianos de Jerusalén aceptaran a los cristianos gentiles. Yo sé que eso está medio raro. Está medio raro, ¿no? Porque dicen, ¿cómo es que los cristianos de Jerusalén tienen que aceptar a los cristianos gentiles? ¿Que no son cristianos? ¿Que no se aman? ¿Que no son todos hijos del mismo Padre? Nosotros diríamos, obvio, ¿verdad? Sí. Hermanos, pero lo que sucedió es que el cristianismo nació originalmente dentro del judaísmo. El cristianismo nació originalmente entre judíos que reconocieron a Jesús como el Mesías, como el Señor. Pero ellos originalmente pensaban que la salvación solamente iba a ser para los judíos. Pero luego Dios les mostró que no es así, que en realidad Dios quiere salvar de entre todas las naciones a un remanente, a un pueblo. Pero esto causaba ciertas tensiones entre los cristianos que venían del judaísmo y entre los cristianos que venían del pueblo gentil, que eran gentiles. Los cristianos, fíjense bien, los cristianos con un pasado judío aún guardaban muchas de sus tradiciones. Y no tanto porque pusieran su confianza en las tradiciones, ellos entendían que la salvación era por gracia, por medio de la fe, pero así habían sido criados. Imagínense ustedes toda una vida criados haciendo ciertas cosas, siguiendo ciertas tradiciones, guardando ciertos días, guardando ciertas leyes. Y de pronto te dicen, no necesitas eso para ser salvo, pero pues ellos ya estaban acostumbrados a vivir así. Entonces algunos cristianos judíos no querían soltar todas sus tradiciones, pero tenían tensiones porque llegaban cristianos gentiles que no habían sido criados como judíos, y entonces ellos no guardaban ninguna de esas cosas, pero eso generaba ciertas tensiones. Fíjense, los cristianos judíos oraban religiosamente 3 veces al día, celebraban las fiestas judías, se abstenían de comer ciertos alimentos, mientras que los cristianos con un trasfondo, con un pasado pagano, no hacían estas cosas, y esto creó tensiones dentro de la iglesia cristiana. Los cristianos judíos no comían ciertas cosas, aunque ya les habían dicho, ¿sabes qué? ¿Puedes comer puerco? Pero ellos decían, es que he vivido 20 años, 30 años sin comer puerco, no voy a comer puerco ahora. Pero llegaba el cristiano gentil, que él comió puerco toda su vida, y él entraba duro. Y el detalle es que están ahí juntos, pero el cristiano con trasfondo judío le causaba cierta repugnancia. Es obvio, ¿verdad? No ha sido expuesto a ciertos alimentos, y de pronto ve a otro que está comiendo esto y siente como que algo que no lo deja encajar por ahí. Entonces había ciertas tensiones, hermanos, dentro de la iglesia cristiana. Entonces Pablo, fíjense bien, Pablo, para mitigar esta tensión, para bajar, para calmar los ánimos, Pablo dijo, voy a recoger esta ofrenda de todos los cristianos gentiles y la voy a traer a los cristianos que están en Jerusalén con un trasfondo judío, porque yo quiero que los cristianos judíos o los cristianos con un trasfondo judío vean el amor que tienen los cristianos gentiles con ellos, y entonces eso calma las tensiones. Por eso Pablo trajo esta ofrenda, porque él dice, así los cristianos judíos pueden ver esto, pueden ver que los cristianos gentiles son sus hermanos y los aman, se preocupan por ellos, les envían este apoyo. Por eso Pablo quería traer la ofrenda. Pero recuerda tú que Pablo dice que el Espíritu Santo, cuando lo está llevando a Jerusalén, el Espíritu Santo le dice a Pablo, ¿sabes qué, Pablo? Vas a sufrir mucho en Jerusalén. Ciudad tras ciudad, dice Pablo, me espera sufrimiento. Es lo que me dice el Espíritu Santo. Y aún así, Pablo va a Jerusalén con la ofrenda de los gentiles para los judíos. ¿Sabes por qué? Porque Pablo amaba a la iglesia de Cristo y le interesaba la unidad de la iglesia de Cristo. ¿Cuánto estás dispuesto a sufrir por el bien de otros y por la unidad de la iglesia? La iglesia, hermanos, es el cuerpo de Cristo. Hay ocasiones en que nos gustaría que las cosas se hagan como estamos acostumbrados, como lo hemos hecho siempre, como me educaron a mí, que se hagan los cultos a la hora y al día en que yo estoy acostumbrado, que no me quiten mucho de mi tiempo, que no me quiten mucho de mis recursos. ¿Cuánto estás dispuesto tú a sufrir por el bien de la iglesia, el cuerpo de Cristo? Si tú dices que amas a Cristo, amas su cuerpo, que es la iglesia. Entonces, seguir las pisadas del Maestro es amar su cuerpo, es amar la iglesia. Pero yo creo que muchos de nosotros a veces no dimensionamos esto, ¿verdad? Decíamos, no, sí amamos a Dios, pero no mostramos este amor hacia a la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. ¿Cuánto estoy dispuesto a sufrir
por el cuerpo de Cristo. Fíjate lo que hizo Pablo. Pablo sabía lo que le esperaba en Jerusalén, pero él dijo, tengo que llegar a Jerusalén con esta ofrenda porque yo quiero que la iglesia esté bien. Son hermanos en Cristo. Nada más que unos traen un trasfondo judío, otros traen un trasfondo pagano, pero son hijos de Dios. Necesitan estar bien. Y Pablo sabía lo que le iba a pasar en Jerusalén. Y aún así, fue a Jerusalén. Seguir las pisadas del Maestro significa amar a la iglesia. Y número 3, hermanos, amor por Cristo. Versículo 21, el Señor me dijo, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Eso es parte del discurso de Pablo. Pablo dice, el Señor me dijo, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. La multitud escuchó hasta que Pablo dijo estas palabras. Y entonces todos comenzaron a gritar, llévense a este tipo, no es digno de vivir. Fíjense cómo están los judíos aquí. Gritaron, arrojaron sus abrigos y lanzaron puñados de polvo al aire. Tomaban polvo y lo aventaban al aire. Porque estaban totalmente confundidos, estaban locos. Querían acabar con Pablo. Las palabras que hicieron, fíjense bien, las palabras que hicieron que en la multitud de los judíos se encendieran en furia contra Pablo, fue que Pablo dijo, Dios me ha dicho que la salvación también es para los gentiles. Eso fue lo que rompió la tranquilidad con la que lo estaban escuchando a Pablo. ¿Saben qué? Mire, Pablo les contó su testimonio. Muy bonito. Les pudo haber dicho Pablo, ¿sabes qué? Yo soy judío como ustedes, yo nací yo soy ciudadano de Tarso, tengo sangre judía, fui instruido a los pies de Gamaliel, yo siempre he obedecido las leyes judías. Pablo pudo haber dicho todo eso y no haber dicho nada sobre su misión a los gentiles. Pablo pudo haber dicho simplemente lo políticamente correcto, para no meterse más en problemas. Pudo haber sido políticamente correcto para quedar bien con los judíos, pero ¿sabes qué? Si Pablo hiciera esto, Pablo estaría traicionando el evangelio. La salvación es para todo aquel que en él cree, sea gentil o sea judío. Haya nacido en familia cristiana, en familia católica, en familia mormona, en familia musulmana, en familia judía, en familia budista, eso no importa. Lo que importa es creer que Jesús es el Hijo de Dios, el único camino al Padre y es el nombre que es sobre todo nombre. Eso es para ser salvos. Hay aspectos del Evangelio que por su naturaleza son difíciles de digerir. El juicio de Dios, la ira de Dios, el infierno, el castigo eterno, un solo camino al Padre. Pero esconder o suavizar cualquiera de estas cosas en realidad no muestran amor por Cristo, sino un amor por quedar bien con este mundo. Una fe auténtica ama a Dios y su verdad por encima del bienestar personal. Amar a Cristo significa estar dispuesto a sufrir por decir la verdad. Hermanos, Dios nos ha dado un nuevo templo. No es nuestro, obviamente, pero por el mismo costo tenemos este y no el otro. Y se dan cuenta, hay algunas bancas vacías. Seguir las pisadas del Maestro entonces significa amar a los perdidos, significa amar a la iglesia y significa amar a Cristo. El Señor nos ha concedido esta bendición, nos ha dado más territorio para seguir conquistando corazones. ¿Van a seguir las pisadas del Maestro? Gloria a Dios. Padre, gracias Señor por